Hola jóvenes, el tema que continúa es parte de la primera presentación narrada que ya cargué a Face, es concentración de las soluciones. Vamos a ver que las soluciones se clasifican en dos grandes grupos según su concentración, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas, que son las que están en rosadito abajo, se clasifican en químicas y físicas. Dentro de las concentraciones químicas que vamos a ver, vamos a hablar sobre unas bien importantes a trabajar y vamos a practicar sobre esas, que es la molaridad y la normalidad. Fijo de esas las tienen que saber hacer. La molaridad y la normalidad. La normalidad no está en el libro, yo se los doy extra como un tema extra porque no sé por qué razón, siendo una de las concentraciones químicas importantes, el libro no la define. Pero igual yo les voy a explicar la fórmula para trabajar, es una fórmula bien sencilla. Y las concentraciones físicas que vamos a ver son las partes por millón, el porcentaje masa en masa, el porcentaje volumen-volumen y el porcentaje masa-volumen. Dentro de las concentraciones cualitativas, que son el recuadro rosado de arriba, vamos a hablar sobre la proporción soluto-solvente, es decir, una concentración cualitativa es aquella en la que no puedo medir con una cantidad qué tan concentrado o qué tan diluida está una sustancia, es decir, dependerá de qué tanto soluto le haya agregado yo al solvente, y es decir, de qué tan concentrado no haya quedado mi sustancia, pero lo voy a medir solamente de manera cualitativa. ¿Cómo es esto? Pues yo voy a decir, ¿está muy diluido o está muy concentrado? ¿Ya? Dentro de las concentraciones cualitativas también tenemos la cantidad de soluto comparada con la cantidad máxima que puede disolverse dentro del solvente. De tal cuenta que sí, yo sé que 50 gramos de sal se pueden disolver perfectamente en 100 de agua, pero yo agrego 25. Estoy agregando menos de la cantidad que puede solubilizarse en 100 gramos de agua o mililitros de agua. Entonces, como estoy agregando menos de la cantidad, yo voy a generar una disolución insaturada. Si yo agrego justo lo que la teoría o la parte experimental en un laboratorio ha demostrado que puede disolverse en 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua, en este caso el ejemplo que puse fueron 50 gramos, entonces si agrego justo los 50 dentro de los 100, estoy agregando la cantidad ideal que me dijeron a mí que era posible disolver. Entonces se crearía una solución saturada. Y si agrego más de la cantidad ideal que puede disolverse, es decir, no agrego 50, sino que agrego 52, 53, 55 gramos del soluto en los 100 ml de agua, entonces estaría creando una disolución sobresaturada. En pocas palabras, en este tipo de disoluciones con concentración cualitativa, el insaturado es cuando agrego menos de lo ideal, lo saturado cuando agrego lo ideal y sobresaturada cuando agrego más de lo ideal. Expresión cualitativa o relativas. Cuando nosotros decimos que una solución está diluida, una disolución diluida es aquella en la cual la relación del soluto y el solvente es muy pequeña. Es decir, tenemos muy poquito soluto y mucho solvente. Por ejemplo, cuando a veces se hace jugo de naranja en la casa, cuando la pulpa o el jugo de naranja es demasiado ácido, ¿qué hace alguien para diluirlo? Agregarle agua. Entonces eso le baja la concentración de acidez a la pulpa de la naranja o al jugo de la naranja. Lo que hicimos en ese momento fue diluir la acidez o la concentración de acidez de el jugo concentrado de naranja. Eso es diluir. Ahora la relación entre el soluto en ese jugo de naranja es más pequeña porque tenemos más agua o más solvente y menos concentración del jugo.
En el caso de una solución concentrada, es aquella en la cual la relación del soluto y el solvente es muy grande. Es decir, tenemos muchas partículas, tenemos mucha concentración de soluto y poquito solvente que lo diluya o poquito solvente con el que se está mezclando. Entonces la relación entre el soluto y el solvente es muy pareja o es muy grande. Eso es como, por ejemplo, cuando compramos café y está muy concentrado, está muy amargo y ácido o ácido. Hay personas a las que les gusta tomarlo así, como el famoso café cubano, que es una copita de puro café concentrado, casi no tiene agua. Entonces la relación entre el soluto y el solvente es muy grande. A eso se refiere diluir concentrado. Lo concentrado lo podemos diluir como agregando un solvente. En la mayoría de los casos el solvente para las sustancias, como dije antes, polares será el agua. Agregar agua servirá para poder diluir a las sustancias. En esta diapositiva, cuando ustedes la estén pasando, van a poder observar que, la pasen en descargada como PowerPoint en realidad, porque como video no, pero ustedes van a poder ver cómo comparamos. Si comparamos al primer vaso con el segundo vaso, observarán que el primero se ve más pálido. ¿Por qué razón? Porque la interacción entre el soluto y el solvente es menor, o sea, tenemos mucho más solvente que soluto. Lo mismo si comparamos al segundo vaso con el tercero. La relación entre el soluto y el solvente es menor en el segundo vaso que en el tercero. Y no digamos si comparamos el primer vaso con el último. La relación entre el soluto y el solvente en el primero es muy pequeña, mientras que en el vasito, el último, la relación soluto-solvente es muy grande. En tal cuenta que aquí podemos decir que el primer vaso es el más diluido de todos y el último vaso es el más concentrado de todos. Esto es un tipo de concentraciones cualitativas, catalogar una sustancia como diluida o concentrada. En esta hablamos sobre la solución insaturada, como expliqué antes en la introducción a estas diapos. La insaturada es cuando agregamos menos de la cantidad ideal que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente. Entonces, cuando agregamos muy poquito, pero el solvente tiene capacidad para disolver más, estamos formando una disolución insaturada. Eso significa menos de la cantidad ideal que puede disolver el solvente. Cuando nosotros agregamos la cantidad máxima, es decir, la ideal que ha sido medida y comprobada a través de los tiempos químicamente y experimentalmente en los laboratorios, y agregamos la cantidad ideal que un solvente puede disolver o un solvente tiene la capacidad de disolver, entonces nosotros preparamos, la disolución ideal, la disolución saturada. Regularmente esas temperaturas, hay unas temperaturas dadas para poder hacer esto. Regularmente en el laboratorio cuando se trabaja la temperatura ideal es la de 20 grados centígrados, algunas veces 25 grados centígrados. Entonces la disolución saturada es aquella donde se agrega la cantidad máxima ideal que puede ser disuelta en una cantidad determinada de solvente. Es aquella en la cual hay un equilibrio dinámico entre el soluto sin disolver y el soluto disuelto. ¿Qué es lo que representa la imagen? Hay un equilibrio en el que un poco de sustancia se está disolviendo y otro todavía no se ha disuelto hasta formar la disolución final. Y pues la disolución o solución sobresaturada es aquella en la cual estamos agregando más del soluto que es capaz el solvente de disolver. Yo espero que para este momento ya entendamos qué es soluto y qué es solvente.
Para explicar un poquito la disolución sobresaturada voy a poner un ejemplo. Pónganse ustedes a imaginar que la cantidad ideal que puede disolverse de soluto de sal, el soluto va a ser la sal ahorita, es de media cucharadita en un vaso con agua. La ideal es media cucharadita en un vaso con agua. Pero si alguien por distraído o alguien por error viene y agrega una cucharada completa, una cucharadita completa a un vaso con agua, me pasé de la cantidad ideal. Entonces ahora yo estoy preparando una disolución sobresaturada porque agregué más sal de la que ha sido comprobado que es capaz de disolverse en un vaso con agua. O por ejemplo, otra forma de verlo es, para ver si analizamos la situación. Lo ideal es media cucharadita de sal en un vaso con agua, por ejemplo. Pero si nosotros agregamos un cuarto de cucharadita, o sea, la mitad de la mitad, en la mitad del vaso con agua, estamos formando una disolución saturada. Sigue siendo saturada porque cambiamos a la mitad del soluto y también el solvente. Pero si agregamos la media cucharadita que dije que era la ideal en un vaso con agua y no la agregamos en el vaso con agua, sino en la mitad del vaso con agua, estamos creando una disolución sobresaturada. Porque estamos agregando la cantidad ideal, pero en la mitad del solvente. O sea, estoy agregando más soluto que solvente ideal. Entonces, ahí creamos una disolución sobresaturada. Explico esto porque a veces lo que hacemos es poner el ideal y variar el soluto y el solvente para que ustedes hagan un análisis de si se baja la mitad el soluto, pero no el solvente, o si se baja la mitad el solvente, pero no el soluto, o si se baja a 3 partes el soluto pero no el solvente, ¿qué pasaría? Si se queda como insaturada, saturada o sobresaturada. Igual, si tienen dudas, pues por comentarios me pueden preguntar en Face, ¿verdad? Con gusto les resuelvo. Aquí tenemos otro fenómeno también. Hay sustancias que cuando se agregan mucho el soluto dentro del solvente, ese exceso de solvente que se agregó a la disolución tiende a formar un proceso que se llama cristalización. Por ejemplo, eso pasaría con la parafina. Ahí podemos ver unas fotografías de ejemplos de qué es la cristalización, cómo el exceso forma cristales. Con la miel pasa eso también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos miel pura de buena calidad, durante un proceso de cristalización, después de mucho tiempo, van a poder ustedes ver que en el fondo del recipiente que contiene la miel se fue poniendo más solidificada la miel, menos líquida, más densa. Se ven a veces incluso grumos o cristalitos como que fuera azúcar. Eso es un proceso de cristalización. ¿Por qué? Porque hay sobresaturación del soluto, de los solutos de la miel que se están precipitando, que se están cristalizando. La miel es una disolución sobresaturada de los componentes de los azúcares de esta. En esta diapositiva pues solamente es representar con imágenes la disolución insaturada. Ven que hay poquito soluto, por eso se ve bien pálida la disolución. La saturada está el ideal de soluto dentro del solvente, es un color equilibrado. Y dentro la saturada que vemos que hay más color azul porque hay más soluto del que debe ser disuelto en el solvente. Jóvenes, de aquí para adelante empieza la parte práctica. Les recomiendo que las fórmulas de cada uno de los tipos de concentraciones las pongamos en una sola hojita, por favor, para tenerlas a la mano a la hora de practicar. Trataré yo de hacer un videito por cada tipo de concentración para explicarles el procedimiento. Son fórmulas bien sencillas. En el caso de la mayoría de las concentraciones en porcentaje son reglas de 3, pero hay una fórmula planteada para cada tipo de concentración. En el caso de las partes por millón es una simple división y las dimensionales finales para este tipo de concentración es partes por millón. Como podemos ver en la fórmula, ppm significa partes por millón y lo que tenemos que tener o convertir los gramos o pasarlos a miligramos, o ya nos dará el problema miligramos,
de soluto, que es la sustancia que se disuelve en el solvente, dividido en litros de disolución. Si la sustancia, el solvente, me la dan en mililitros y la tendría que convertir a litros, porque la fórmula, tenemos que usar las dimensionales que nos dice la fórmula. Y el resultado se daría con dimensionales partes por millón. Los ejemplos de concentraciones físicas que vamos a ver, hay ejercicios después para poder practicar. Las fórmulas, como ven, son bien fácil. Este es el porcentaje masa en masa. Algo que tenemos que tener en cuenta en este caso especialmente y en los que vienen es que las fórmulas de estos utilizan en la parte del denominador o abajo de la fórmula la masa del solvente más la masa del soluto. Es decir, abajo va la sumatoria de los dos componentes que conforman la disolución. O en pocas palabras, es el volumen o la masa total, según sea el tipo de concentración, de la disolución o solución, ¿sí? Entonces, si me lo dan por separado, yo lo tengo que sumar. Al final, el resultado de la división se multiplica por 100 por ser un porcentaje. Hay 3 ejercicios más para poder practicar. Yo voy a cargar el ejemplo después de cargar este video. En volumen, aquí los dimensionales a usar son los mililitros. Vamos a trabajar con volumen. Es lo mismo que el anterior, solo que en lugar de trabajar con masa, trabajaremos con volumen, y es volumen del soluto partido volumen total de la disolución. Recuerdo una vez más que la disolución es la sumatoria del volumen del soluto más el volumen del solvente. A veces me lo dan por separado y yo lo tengo que sumar. A veces me lo dan junto, entonces el problema dirá, el volumen final de la disolución es tanto, y ahí ya está sumado, ya no hay que hacer suma. Entonces, al final el resultado de la división se multiplica por 100. Hay unos ejercicios ahorita para practicar después de que yo les dé el ejemplo. La otra concentración es porcentaje masa en volumen, el nombre lo dice. Vamos a trabajar con 2 dimensionales, masa que será en gramos y volumen que será en mililitros. Entonces tenemos la masa en gramos dividida los mililitros y al final multiplicado por 100, puesto que son porcentajes. Recalco una vez más, en el denominador va solución, es decir, el total de la solución. Aquí hay que tener algo en cuenta, que estamos trabajando con dimensionales en gramos para el soluto y dimensionales en mililitros para el solvente. O inclusive podrían darme en gramos el disolvente. ¿Cómo hago yo para convertir a mililitros? Porque abajo va el total de la disolución en mililitros. Pues me tendría que dar el problema la densidad del componente que esté en gramos para poderlo convertir a mililitros y poder sumar los mililitros del soluto más los mililitros del solvente y tener ya el total de mililitros de solución. Al final podemos operar y multiplicamos por 100. Las dimensionales de cualquiera de los porcentajes que hayamos visto es, según sea el caso, porcentaje, el resultado se dará en porcentaje masa volumen si fuera este tipo de concentración, o el porcentaje masa en masa si fuera ese tipo de concentración, o partes por millón si fuera ese el caso, y así sucesivamente. Tenemos acá, como igual que en los otros tipos de concentraciones, un par de ejercicios para poder trabajar. 4 son. Después viene el tema dilución. Para eso voy a volver a editar la presentación para que no quede tan largo el video.
y explicar el proceso de dilución con otro video y con otros ejemplos. Entonces hasta aquí este audio. Favor de estar practicando, favor de pasar las fórmulas a una hoja para que las tengan a la mano a la hora de trabajar. Bendiciones, jóvenes, estamos siempre en contacto.